no quisiera que tengan la idea de que en colitis ulcerosa pueden ver alteración del hilio, porque eso puede confundirles. La idea es que ustedes se queden que cuando están pensando o están investigando enfermedad de Crohn, lo primero que tienen que ver es el hilio terminal, porque ahí es donde se presenta la mayoría de lesiones típicas de la enfermedad de Crohn, donde nosotros, después de pasar la válvula ileocecal, estábamos haciendo una imagen de lesiones características de Crohn, ¿no? Como por ejemplo úlceras aftoides o un granuloma, bueno, que no es muy común, solamente se da en el 40 o hasta 50% de los casos, o una mucosa en empedrado, entre otras, ¿no? Y que tomando una biopsia, pues si el patólogo tiene experticia en el diagnóstico, pues vamos ya a poder cerrarlo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, ¿no? La enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca, porque hay lesiones que se pueden dar en la boca, ya van de las úlceras, ¿no es cierto? Las úlceras aftoides de la boca, hasta el ano, ¿ya? Con sus complicaciones, ¿no? Fístulas, que son una de las más complicadas de manejar. Bueno, epidemiológicamente la colitis ulcerosa tiene dos momentos de aparición, entre los 15 y 30 años y entre los 50 y 70 años, ¿ok? Yo he visto en ambos casos, quizás con más frecuencia vemos la enfermedad en pacientes jóvenes, de hecho desde edades pediátricas, ¿no? Ustedes saben que los pacientes que tienen menos de 18 años van primero a un hospital pediátrico, ¿ya? Entonces son pacientes que son diagnosticados desde allí y ya cuando son adultos, son considerados adultos, tienen más de 18, pues se integran a una unidad hospitalaria ya de tercer nivel, pues vemos que van sumando, ¿no es cierto?, más casos a esta enfermedad. Tiene cierto grado de compromiso gemelar, ¿sí? O sea, un 12 a 15% de casos se presenta en gemelos, ¿ya? Es igual en ambos sexos con respecto a la prevalencia, ¿sí? Igual en hombres y mujeres. Crohn, exactamente lo mismo, igual en hombres y mujeres. Y Crohn aparece a cualquier edad, ¿sí? Cualquier edad, pero generalmente es más común en los jóvenes, ¿ok? Con respecto a la etiopatogenia, hay 4 factores que influyen, como por ejemplo el factor infeccioso, factor genético, factor inmunológico y el ambiental. Quizás el que más nosotros conocemos es el factor infeccioso, y eso es porque se hace la pregunta, ¿no? Y de hecho eso está descrito en muchos textos. ¿Por qué es más común en los países industrializados, sí, que tienen mejor calidad de agua, mejor manejo de los alimentos, mejor transporte, etcétera? Y es menos frecuente en los países que están en vías de desarrollo. Bueno, y eso es porque nosotros desde edades muy tempranas nos exponemos a agentes infecciosos que nos producen enfermedad, es decir, a parasitosis, una amebiasis, que es lo más común, giardiasis, ascariasis ya casi no se ve, ucinares tampoco, ¿ya? Oxyurus se suele ver, ¿ok? O sea, parásitos y agentes bacterianos también, ¿no? Infecciones diarreicas a veces por Escherichia coli, ¿ya? Una salmonelosis, una fiebre tifoidea, ¿ok? Entre otras. Y acá nosotros en nuestro medio, pues las adquirimos a edades muy tempranas, ¿ya? Y nos dan tratamiento también desde edades muy tempranas. Entonces eso hace que el intestino, cuando recibe una injuria, está preparado y sabe qué hacer, sabe que no tiene que dañarnos a nosotros mismos, porque en esta enfermedad lo que sucede es que una vez que el paciente recibe la injuria, nuestro cuerpo, con nuestras células, además de tratar de dañar a la enfermedad como tal, nos va dañando a nosotros, ¿ya? Eso es lo característico de todas las enfermedades inmunológicas, ¿ya? Entonces, por eso es que es más común en países industrializados, porque ellos casi no tienen enfermedades en edades pediátricas, y ya cuando llegan a los 15, 18 años, qué sé yo, viajan a una playa de pronto de Centroamérica o de Sudamérica, se enferman, comen algún marisco, etc. Y ese se convierte en el factor infeccioso que se constituye en el primer factor que se suma al genético, o sea, a tener predisposición genética
para que el paciente desarrolle la enfermedad. El factor inmunológico, pues bueno, se refiere sobre todo a cómo actúan nuestras células TCD4, y el factor ambiental, que quizás es el que menos influencia, podríamos decir, tiene en la etiopatogenia. ¿Sí? El más importante es el factor infeccioso, no deja de serlo. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, o sea, a través de la sintomatología, laboratorial, sobre todo bajo la consigna de enfermedad de descarte, endoscópico, colonoscópico también obviamente, y a través de las técnicas de imágenes. La colitis ulcerosa es una enfermedad que se divide en 3 de acuerdo a su extensión. Proctitis cuando solamente afecta el recto, colitis izquierda cuando va del recto hasta el ángulo esplénico del colon, y pancolitis cuando afecta todo el colon. Y aquí ustedes tienen los síntomas, ¿no? En el caso de las proctitis, el paciente refiere tenesmo, urgencia evacuatoria, incontinencia fecal y presencia de moco y sangre, ¿no? En la colitis izquierda, diarrea con moco y sangre también, a veces estreñimiento proximal, y en la pancolitis, pues lo mismo, más diarrea, pérdida de peso, fiebre, una hemorragia clínicamente significativa y obviamente dolor abdominal. No un dolor abdominal que se constituye en un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Excepto que tenga una perforación. Bien, la clasificación de Montreal para la colitis ulcerosa, ¿sí? La divide en 3, ¿no? La extensión E1, E2, E3, que es lo mismo que vimos hace un momento, ¿sí? La extensión de la enfermedad, y ahí de una vez estamos viendo los síntomas. ¿Ya? Entonces, E1 proctitis, E2 colitis izquierda, E3 colitis extensa o pancolitis. ¿Ya? La gravedad va desde un S0, donde podemos tener un paciente que no tiene ningún síntoma, a una colitis leve, moderada o grave. Leve cuando el paciente realiza menos de 4 evacuaciones pero no tiene signos de enfermedad sistémica, moderado más de 4 evacuaciones con poca toxicidad, y grave cuando el paciente evacúa más de 6 veces por día y con toxicidad o con signos de enfermedad sistémica, es decir, cuando el paciente tiene taquicardia, tiene fiebre, febrícula al inicio, anemia, ¿ya? Y BCG alta o PCR, o sea, los factores relacionados con la inflamación. Bien, en cuanto a la enfermedad de Crohn, la mayoría de veces tenemos una afectación iliocolónica, es decir, del ilion terminal y del colon. Después tenemos una afectación solamente del ilio, seguida por una afectación netamente colónica, y la última que es la afectación gastrointestinal alta, es decir, cuando vemos, por ejemplo, úlceras aftoides a nivel del estómago, ¿ya? Suele producir con mucha frecuencia enfermedad perianal, ¿sí? Y pues ni se diga, ¿no? Fístulas, enfermedad perforante y estenosante. Entonces, en cuanto a la enfermedad de Crohn y la clasificación de Montreal, tenemos una división, primero con respecto a la edad, ¿ya? Tenemos A1 si la enfermedad se presenta antes de los 16, A2 entre los 17 y los 40 años de edad, y A3 por encima de los 40, ¿ya? L, que se relaciona a la localización, ¿sí? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ileocólica, seguida de ileal, luego colónica y por último del tracto gastrointestinal alto. Y el comportamiento, ¿sí? Que es behavior B, inflamatorio por un lado, estenosante y fistulizante, esos son los 3, ¿no? Puede presentarse incluso combinado, ¿ya? Esto pasamos. Bien, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio? Primero, lo más elemental, pues, es una biometría hemática, ¿no? Ahí que vamos a evidenciar anemia, leucocitosis y trombocitosis. Vamos, obviamente, a ver una elevación de la BCG y la PCR, la proteína C reactiva, ¿ya? Pueden haber alteraciones electrolíticas, porque el paciente obviamente tiene diarrea, pronto puede tener hipocalemia, hipernatremia o hiponatremia. Hay una ferritina elevada como un factor inflamatorio, lo mismo que utilizamos en COVID. Ustedes saben que se utiliza la ferritina, ¿no? Como un marcador de inflamación, pues acá también tiene la misma utilidad. Suele haber alteraciones de las enzimas hepáticas, ¿sí? Y alteraciones del calcio, magnesio, vitamina D y albúmina, sobre todo pues en la enfermedad de Crohn. Entonces, si nosotros estamos investigando un paciente, además de lo anterior, tenemos que
hacer a nivel de los exámenes de heces un examen coprológico y un coprocultivo. ¿Para qué? Para descartar enfermedades bacterianas, virales y parasitarias. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se parecen a la enfermedad de Crohn, ya, pero no son enfermedades de Crohn. Y lo mismo pasa con la CU. Y un examen muy útil que se realiza en la mayoría de los laboratorios, pues, es la calprotectina fecal. Se puede elevar también en otros casos, no solamente en enfermedad inflamatoria, sino también se puede elevar, por ejemplo, en neoplasias colónicas, infecciones de otro tipo, pólipos, consumo de AINES, por ejemplo. Y en cuanto a la enfermedad inflamatoria, utilizamos un punto de corte que es 50. Si el paciente tiene más de 50, tenemos que realizarle una colonoscopia urgentemente porque el paciente puede tener la enfermedad y necesita tratamiento adecuado. Si el paciente tiene menos de 50 microgramos, es poco probable que tenga enfermedad inflamatoria intestinal. En ese caso, tendríamos que planificar otros estudios para investigar, ¿no es cierto? Si ya dijimos que se da en las neoplasias, pólipos, pues igual tendríamos que planificar una colonoscopia, por ejemplo, ¿no? Después tenemos otros marcadores serológicos, el ANCA, que suele elevarse sobre todo en pacientes que tienen colitis ulcerosa, el ASCA, sobre todo se eleva en pacientes que tienen enfermedad de Crohn, la fracción IgG y la IgA. Tenemos que también hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad celíaca, por ende tenemos que pedir mínimo antitransglutaminasa, IgG, IgA, y también si es posible antiendomicio, IgG, IgA. Y un examen muy importante que tenemos en la actualidad para descartar tuberculosis es el cuantiferón o prueba T-Spot. Es un examen de sangre que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta para decir si el paciente tiene o no tuberculosis, porque la tuberculosis intestinal se parece muchísimo a la enfermedad de Crohn. Bien, aquí tenemos algunas diferencias en cuanto a la endoscopía. En colitis ulcerosa, el recto casi siempre está comprometido, en Crohn casi siempre está sano. En colitis ulcerosa, el ilium está respetado. En Crohn, pues obviamente es el sitio anatómico que tiene mayor sitio de lesión. La colitis izquierda puede, bueno, tiene ustedes ya saben estas tres presentaciones, difusa con flente pancolitis. La enfermedad de Crohn pues no tiene esa característica. ¿Por qué? Porque son generalmente lesiones segmentarias, ¿no? Lesiones intermitentes. No quiere decir que si hay un segmento continuo, ya no puede ser enfermedad de Crohn, ¿no? Pero lo típico es que sean lesiones segmentarias, ¿ok? En Crohn hay engrosamiento de la pared intestinal con fibrosis. En cambio, en la colitis ulcerosa, la pared intestinal tiene un calibre normal. ¿Por qué? Porque solamente está afectada la mucosa. En el caso del Crohn, como están afectadas todas las capas, por eso es que hay engrosamiento de toda la pared y fibrosis, ¿ya? En colitis ulcerosa, la mucosa es granular. En Crohn puede tener un aspecto empedrado, no siempre se ve así. Hay con frecuencia en colitis ulcerosa pseudopólipos. En Crohn casi no lo vemos. Las úlceras son discretas y frecuentes, ¿sí? Cuando están presentes son pequeñas y superficiales, ¿ya? Y en Crohn, en cambio, son prominentes, son lineales, ¿ya? Y algo muy común que son aftoides. Las aftoides son aquellas úlceras donde usted ve una lesión con un borde eritematoso, en medio fibrina, pero alrededor tiene mucosa normal. Esa es la característica de la úlcera aftoide. Con respecto a la anatomía patológica, pues la colitis ulcerosa, pues solamente ya saben, afecta a mucosa. Enfermedad de Crohn tiene una afectación transmural que incluso puede llegar a las zonas de la submucosa más superficial, que llega, perdón, a las zonas de la submucosa superficial también. En colitis ulcerosa no hay granulomas. En Crohn suele haber en piezas quirúrgicas hasta un 50-70% de los casos, pero es poco frecuente verlo en las biopsias. No hay fisuras en la colitis ulcerosa. En la enfermedad de Crohn es muy común, me refiero a fisuras anales. Abscesos crípticos en colitis ulcerosa. En Crohn no hay. Secreción de moco disminuida en CU. En Crohn poco alterado normal. Y lesiones anales inespecíficas si están presentes. Y en Crohn granulomas. Esta es la clasificación de Mayo para colitis ulcerosa para ver el grado de severidad endoscópica. Esto nos ayuda, por ejemplo, a saber si es que nosotros tenemos que completar o no una colonoscopia. Grado 0, normal, patrón vascular normal. Ustedes ven aquí los vasos sanguíneos mucosos. En el grado leve o grado 1 hay un eritema y disminución del patrón vascular. No se ven tanto los vasos como acá, ¿sí? Y hay leve friabilidad. En el grado 2, si hay un eritema marcado, no hay patrón vascular. Ustedes ven que no se ven los vasos sanguíneos, ¿sí? Hay fiabilidad y lesiones. Y en el grado 3 hay eritemas vasculares
sangrado y ulceraciones. Entonces, si nosotros vemos un paciente que tiene en una escala de Mayo, grado 3, ¿ya? Y el paciente está álgico, está con muy alto grado de inflamación, nosotros ya estamos por el colon izquierdo, ¿ya? Y vemos que apenas rozamos la mucosa, empieza a sangrar de forma importante. Entonces estamos, en ese caso, empeorando la enfermedad. Si nosotros tenemos un grado 3, es mejor parar, ¿ya? Tomar biopsia hasta donde lleguemos, hacer tratamiento y después hacer nuevamente un control. La cápsula endoscópica es un dispositivo que ingresa por la boca. Si alguno lo ha visto, pues es un dispositivo que envía un video, ¿sí?, de todo el aparato tubular del aparato digestivo, ¿sí?, a un aparatito que es como una maletita que tiene el paciente y se la lleva porque es un elemento que tiene que estar colocado 24 horas, aunque la cápsula habitual, la intestino delgado, suele firmar entre 11 y 14 horas, ¿ya? Entonces, permite detectar lesiones de enfermedad de Crohn entre un 10 y un 71%. Miren, aquí ustedes tienen las lesiones, ¿sí? Úlceras, sobre todo, ¿ya? Úlceras lineales. Algo sumamente importante antes de colocar una cápsula, y esto quiero que lo recuerden, es que tienen que descartar una estenosis obstructiva. ¿Por qué? O alguna enfermedad extramural, o alguna alteración anatómica. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan la cápsula, eso ingresa por vía oral, y resulta que el paciente tiene una estenosis a nivel del ilio, se puede quedar atascada la cápsula y va a ser muy difícil retirarla, incluso teniendo un enteroscopio de doble balón y personal entrenado. Yo me acuerdo que cuando estaba en formación, pues tuvimos una paciente así, se le colocó una cápsula, tenía una estenosis en ilio, ¿sí? Nunca se pudo retirar endoscópicamente. Llegó un momento en que la estenosis fue peor, la paciente hizo un grado de una obstrucción intestinal, tuvo que ser obviamente operada, y pues ahí el cirujano la pudo retirar, ¿cierto? ¿Qué más? También nos ayuda para evaluar la recurrencia postoperatoria, de pronto en áreas que no estén al alcance de la colonoscopía. La enteroscopía, por otro lado, es un procedimiento que nos permite ver en vivo las lesiones que produce esta enfermedad, ¿no? Mira, aquí ustedes tienen las úlceras. Esta es una típica úlcera lineal, esta es una típica úlcera aftoide, aquí tienen una úlcera lineal. ¿Cuándo se hace? Cuando las imágenes que obtenemos de la cápsula de pronto no son concluyentes, y además de eso, pues la cápsula, ustedes sabrán, pues no toma biopsia. Ahí tendríamos que utilizar la ileocolonoscopía y además la enteroscopía. ¿Para qué? Para tomar buenas muestras. Además nos sirve para hacer terapéutica, dilatar estenosis y tratar lesiones sangrantes, inyectando sustancias esclerosantes o colocando clips. Otro estudio de imagen que nos puede servir en la enfermedad de Crohn, pues, es el tránsito, ¿sí? Aquí vemos un tránsito gastrointestinal, este es el estómago, ya que ustedes tienen la zona antral, ¿ok? Y miren esta zona, donde pasa el contraste de forma muy fina, o sea, una lesión importante a nivel de duodeno, ¿ya? Acá tenemos otra estenosis en un tránsito. La tomografía quizás es uno de los exámenes que más nos ayuda a hacer el diagnóstico en etapas iniciales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver un engrosamiento de la pared del ilio, ¿sí? La flecha roja lo está señalando, y la flecha blanca está señalando el adelgazamiento de la luz intestinal. Igual, ¿por qué? Por el engrosamiento de la pared. Y como ustedes recordarán, esto es una enfermedad que afecta toda la pared, pues eso es lo que está reflejado a este nivel. Y en el sitio donde con más frecuencia se da, que es el ilio terminal. También hay un signo que se llama el signo del peine, que se produce por la dilatación de la base recta o los vasos pequeños del mesenterio, producto de la inflamación ya que tiene el intestino. Entonces, nosotros en cortes coronales podemos ver este tipo de lesiones, ¿no? Que son muy subjetivos de enfermedad de Crohn. Después, con mucha más precisión, tenemos la enterotomografía y la enteroresonancia. Nos permiten detectar y hacer seguimiento de enfermedad inflamatoria. También nos sirven para otras cosas, para investigar tumores de intestino delgado, dolor y diarrea de origen desconocido o oscuro, identificar lesiones vasculares, intestinales, realizar dilataciones, investigar dónde se pueden hacer dilataciones, dónde hay zonas de estenosis, fístulas, e hiperenlaces segmentos intestinales. Aquí, por ejemplo,
vemos una estenosis de ilion distal con mucha claridad, ¿sí? Esto es aquí tenemos un corte sagital, ¿ok? Y acá tenemos un corte coronal de una tomografía. Ustedes ven que aquí hay una zona de engrosamiento a nivel proximal y a nivel distal, pues hay acumulación de líquido. Habitualmente los pacientes que cuadrasen, pues una pseudoclusión intestinal, sobre todo cuando está a nivel del ilium terminal, pues, ¿no? Estas son imágenes dentro de la resonancia, son cortes de T2, miren, aquí se ve igual el engrosamiento de la pared, ¿ya? Con la luz obviamente disminuida, y acá una úlcera aftoide, ¿no? Esto es tejido ya que está alterado, o sea, se ve eritematoso, y en medio pues la zona de fibrina, ¿no? Estas dos enfermedades nos permiten también diagnosticar y guiar procedimientos intervencionistas. Por ejemplo, ¿cuál? Drenar un absceso puede ser una opción. Y aportan información de la patología transmural, extramural y obviamente de las complicaciones que condicionan también incluso un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, una estenosis total. Ya, esto preguntamos, ¿no? Es importante el seguimiento endoscópico en estos pacientes porque estas dos enfermedades son un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que detener nosotros? La inflamación. Eso es lo que tenemos que detener, la inflamación colónica. ¿Y eso cómo lo hacemos? Obviamente a través de las drogas. ¿Para qué? Para tratar de evitar dos cosas, la displasia y el cáncer colorectal. Si usted tiene un paciente que está haciendo el screening de cáncer colorectal en el contexto de un paciente con colitis ulcerosa, si usted diagnostica displasia severa, ya es una indicación de colectomía total. Entonces, ese grado de importancia tiene el grado de inflamación colónica. Nosotros tenemos que tratar de que el colon no esté inflamado. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos dos imágenes donde hay una inflamación terrible de la enfermedad. Acá en colitis ulcerosa prácticamente tenemos una, según la clasificación de Mayo, un grado 3. Y aquí en la enfermedad de Crohn donde vemos la imagen típica de un empedrado, ¿no es cierto? Con sus úlceras lineales. Ahora, endoscópicamente nosotros sí podemos hacer investigación de estas zonas de displasia quizás de forma precoz a través de la cromendoscopía con magnificación, ¿sí? Eso es a través de los equipos. La endomicroscopía confocal, que si no le he dicho en algún momento, es un equipo que permite hacer microscopía en vivo, ¿sí? A través de un láser. ¿Para qué? Para diagnosticar con más precisión cuál es la zona donde hay una posible displasia y hacer una biopsia dirigida en vez de estar tomando biopsias al azar. Bien, aquí está resumido todo lo que corresponde al tratamiento. No vamos a preguntar dosis ni vamos a poner casos de Crohn sobre manejo porque la verdad es que es una enfermedad sumamente compleja. Quiero que conozcan la mayoría de drogas que se utilizan. ¿Ya? Los inmunomoduladores pues se usan cuando un paciente no responde a esteroides, porque los corticoides son las principales drogas que se utilizan en esta enfermedad. Entonces ustedes tienen la satioprina y la 6-mercaptopurina como opciones. El metotrexate se utiliza cuando el paciente no tolera los inmunomoduladores, ¿sí? O es resistente, o sea, quiere decir que el paciente está consumiendo el inmunomodulador, pero a pesar de eso sigue teniendo sintomatología, ¿no? Los inhibidores de la calcinura también son una opción. La ciclosporina es la droga más efectiva, también el tacrolimus. No se utiliza con mucha frecuencia por sus efectos adversos y como en la actualidad tenemos los biológicos como el infliximab, el adalimumab, el certolizumab y el vedolizumab, pues no se usan con mucha frecuencia. Los biológicos tienen una respuesta muy buena siempre y cuando se puedan utilizar, no haya contraindicaciones y se haga de forma adecuada. El infliximab, que es la primera droga, pues se administra de forma cíclica en la semana 0, 2, 6 y 8 y de ahí cada 8 semanas. El adalimumab, en cambio, es una droga que se utiliza por vía subcutánea. Se empieza con 16 miligramos, después va a 8 a la semana 2 y después más adelante, cada 14 días se van colocando 40 miligramos, ¿ya? Y se va viendo la respuesta, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De los estudios de laboratorio, PCR, a través de los estudios tomográficos y a través de los estudios endoscópicos. Esto es lo que preguntábamos, ¿no? Contraindicaciones para el TNF.
absoluta, sepsis o una infección, insuficiencia cardíaca congestiva, que el paciente tenga cáncer, ni se diga, o enfermedades desmielinizantes. Y los relativos, fibroestenosis, o sea, tenemos síntomas obstructivos, cáncer previamente, es decir, un paciente que está en control, pues habría que analizarlo, y la hipersensibilidad a los anticuerpos monoclonales, ¿no? Eso se puede manejar quizás con la utilización de corticoides previamente. Siempre que un paciente tiene una agudización de la enfermedad, además de los TNF, pues hay que utilizar antibióticos. ¿Cuáles? Dos, el metronidazol y el ciprofloxacino. Y actualmente los probióticos se utilizan casi siempre, no solo porque cuando un paciente consume antibióticos, pues se expone a que haga una colitis pseudomembranosa fuera de su enfermedad ya de base, ya se ayuda a evitar eso, sino que también se ha demostrado que en la actualidad los pacientes que consumen probióticos tienen muy buena respuesta, especialmente si tienen colitis ulcerosa, así que es una droga, son drogas muy promisorias, ¿no? Continuando con enfermedad diverticular del colon, vamos a primero a definir qué son los diverticos colónicos. Estos suelen tener un diámetro de 5 a 10 milímetros. La localización más frecuente de los divertículos va a ser en el colon sigmoideo. Pueden encontrarse de manera única o pueden haber cientos de ellos en todo el colon. Muchas veces esta enfermedad puede ser asintomática, aunque esto ha hecho que la prevalencia vaya en aumento. Aumenta el 10% la prevalencia cuando son personas que tienen menores a 40 años y su prevalencia aumenta un 60% cuando los pacientes tienen mayor de 80 años. Los mecanismos de producción y factor de riesgo, tenemos que estos divertículos se van a formar debido a que va a haber un aumento de la presión intraluminal y esta fuerza lo que va a desencadenar es la herniación de la mucosa provocando lo que es el saco diverticular. En otras ocasiones se puede provocar debido a un debilitamiento extremo de la pared del colon. Los factores de riesgo también es cuando disminuye el volumen fecal y se lentece el tránsito colónico, favorece la excesiva segmentación del colon y la generación de elevadas presiones intracolónicas. Esto es por eso que los pacientes deben tener una buena dieta y también realizar actividades físicas para que se evite el estreñimiento y así evitar la elevación de las presiones intracolónicas. Okay. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se va a basar en tres principales síntomas. Va a ser el dolor abdominal, sobre todo este va a estar localizado en el lado izquierdo, en la parte de la fosa ilíaca izquierda. De ahí también tenemos la distensión abdominal, que es muy frecuente en estos pacientes, y los cambios del hábito intestinal. Pero teniendo estos tres signos, podemos también hacer un diagnóstico diferencial con un síndrome de intestino irritable. Es por eso que hay que evaluar bien a los pacientes. Entre su forma de presentación como enfermedad diverticular no complicada, también se puede presentar con moco en S, pero presentando exámenes laboratorios normales. La diverticulosis, en muchos casos, hay muchos pacientes que no refiere dolor, son asintomáticos, pero su hallazgo va a ser casual durante un procedimiento endoscópico bajo, es decir, una colonoscopía, y aquí como se ven en las imágenes, bueno, ya, aquí como pueden ver, en la colonoscopia se van a ver así como huequitos en la mucosa, estos son los divertículos, o también como otro hallazgo casual es cuando se hace un enema y se va a ver así aquí, unos pequeños sacos en el colon. Las recomendaciones para esta enfermedad pues va a ser una dieta rica en fibra de unos 30 a 35 gramos al día de fibra, también incrementar la actividad física y la reducción del consumo de carnes rojas. Sobre todo se evita que el paciente
tenga un estado de estreñimiento crónico, por lo que va a provocar esto. El método de diagnóstico va a ser mediante la colonoscopia, como mencionamos, o por un enema opaco de bario de doble contraste. El tratamiento, como ya mencionamos, pues principalmente cambiar los hábitos dietéticos, también la ingesta abundante de agua, y podemos tener como fármacos los anticolinérgicos o los espasmolíticos, que van a tener un efecto medio relajante en la mucosa y no va a haber tanta presión. Otros medicamentos que podemos usar son los antibióticos. El más estudiado y por lo cual se indica es la rifaximina, con unas dosis de 400 miligramos cada 12 horas por vía oral por 7 días cada mes. También podemos utilizar lo que es la mesalazina, 1.6 gramos al día vía oral por forma continua o cíclica. O los lactobacilos casei, que son 16 millones al día durante 15 días consecutivos en el mes. Es muy importante el uso de lo que son los probióticos. Los probióticos son los microorganismos vivos que en cantidades adecuadas van a proporcionar un beneficio en la mucosa, en la flora intestinal, y va a ocasionar la mejoría de los síntomas en los pacientes. De ahí tenemos la forma de presentación como diverticulitis. La diverticulitis ya es una reacción necroinflamatoria focal que conduce a una perforación y migración bacteriana al interior del tejido graso pericolónico. Y aquí hablamos de lo que es un proceso inflamatorio peridiverticular. Esta puede clasificarse en una diverticulitis simple o no complicada y una diverticulitis complicada. La simple es la que más se va a presentar y es en el 75% de los casos. Va a estar dada por una perforación que es limitada por la grasa pericolónica y el mesenterio. También puede presentarse como una inflamación leve peridiverticular. Mientras que la complicada, esta se va a dar en el 25% de los casos y tiene un mayor grado de inflamación y perforación, los cuales van a provocar ciertas complicaciones, entre los cuales tenemos abscesos, fístulas, obstrucción o incluso una perforación libre. Las manifestaciones clínicas de la diverticulitis principalmente va a estar el dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda y a la palpación es dolorosa. También tenemos la alteración del hábito intestinal. Este puede ser diarrea o estreñimiento, acompañado de anorexia o náuseas. Y para que haya diverticulitis, pues el paciente va a presentar fiebre, en los exámenes del laboratorio una leucocitosis marcada a predominio del neutrófilo. Para el diagnóstico siempre hay que realizar una buena historia clínica y también a la exploración física, pues como ya mencionamos, al momento de hacer la palpación abdominal, el paciente va a referir dolor. También podemos realizar una radiografía para descartar o ver si hay algún signo de complicación. Aunque la tomografía abdominopélvica simple o con contraste hidrosoluble es como que el método de elección o el que nos va a facilitar pues ver este tipo de enfermedad y también sus complicaciones. El examen que está contraindicado va a ser el enema maritado de colon y la colonoscopia, debido porque en el momento de hacer la colonoscopia se va a insuflar aire y si no se tiene cuidado, pues se puede insuflar tanto aire y va a perforar el divertículo y va a ocasionar ya más complicaciones ahí en ese paciente. Aquí podemos ver una imagen tomográfica de lo que son la diverticulitis. Se ve como sacos herniados, aquí pequeñitos,
También tenemos para este tipo de enfermedad, se usa la clasificación de Hinche, la cual tiene 4 estadios. El primer estadio, aquí. El primer estadio vamos a tener lo que es un absceso pericólico. En el segundo estadio ya va a presentar un absceso a distancia, puede ser retroperitoneal o pélvico. El tercer estadio ya se presenta como una peritonitis purulenta generalizada producida por la ruptura de un absceso o una diverticulitis perforada. ¿Ya? Y en el cuarto estadio ya va a ser la peritonitis fecal ocasionada por una perforación libre de un divertículo. Otras formas de presentación, ya cuando esta enfermedad se complica, puede ser ya la hemorragia diverticular. Entre los factores de riesgo más comunes va a ser pacientes con hipertensión o el consumo de AINES. ¿Cómo se forma esta hemorragia diverticular? Debido a la erosión de la pared del vaso que nutre el divertículo que está en contacto con el fondo de este. Y va a provocar un leve dolor en el abdomen inferior, también una urgencia defecatoria y sangre en las heces, enterorragia o hematocresia. El tratamiento para este caso es una colonoscopia terapéutica.